Vamos a comenzar el estudio de los patrones de cambio de tendencia viendo el que probablemente sea el más conocido de estos patrones, que es, como ya he presentado, el patrón o el famoso patrón de hombro, cabeza, hombro. O de cabeza y hombros, también se le conoce, lógicamente, hombro, cabeza, hombro o cabeza y hombros. Realmente la mayoría del resto de los patrones que vamos a ver son simplemente variaciones de este patrón, y por lo tanto es importante que entendáis este, porque una vez que entendáis este vais a entender muy fácilmente el resto de los que vamos a ver. Voy a comenzar poniendo la diapositiva de qué es un hombro, cabeza, hombro, para que os quede también para vuestras chuletas o vuestro resumen del curso en PowerPoint. No obstante, voy a pasar mejor al Paint para analizarlo. Bueno, aquí tenemos la primera aproximación de lo que es un hombro, una cabeza, un hombro, aunque vamos a hablar tendidamente de esta figura. Vamos a dedicar por lo menos unos minutillos a ello y vamos a comenzar. Vamos a ir al Paint, podemos pintar y podemos verlo todo más fácil. Recordar lo primero que hablábamos era que para que hubiese un cambio de tendencia, previamente tenía que haber una tendencia previa. Aquí tenemos como el valor, este valor tiene una tendencia. Aquí, independientemente de que este plazo sea en velas de 5 minutos, bueno, para simplificar lo he puesto en un gráfico lineal normal, que no es de velas, aparte así es incluso más análisis occidental, un gráfico lineal normal. Pero bueno, imaginaros también, o luego lo vamos a ver en los gráficos, en ejemplos reales con gráficos de velas. Pero como podéis observar, hay una tendencia alcista previa que es independiente que sea en gráfico de 5 minutos o un gráfico diario. Vamos a imaginar, a lo mejor es más sencillo ver que esto es un gráfico diario y que en los últimos meses, semanas, meses, el valor está subiendo. Y de repente llegamos a que el valor llega a un pico, lo que sería un nivel de, bueno, una especie de nivel de resistencia. Si fuese un canal, pues más o menos, pasa que no lo he dibujado para que pasase por ahí. Vamos a empezar a dibujar cuál sería una tendencia previa si estuviésemos este día de aquí mirando el mercado. Imaginaros que miramos al mercado este día. Pues podríamos venir y trazar que la tendencia del mercado, más o menos, aquí que también con media móvil igual, sería esta. No sale perfecta, la verdad es que no he dibujado perfecto. Vamos a imaginar que es esta, ¿no? Esta es la tendencia del mercado. Bueno, el valor crea un hombro, baja, parece que llega a la línea de tendencia, hasta aquí todo normal, vuelve a dar un tramo al alza y de repente cuando vuelve a bajar se traspasa la línea de tendencia. Se traspasa la línea de tendencia, podéis ver que esto es lo que se forma en la cabeza. Aquí podéis ver la figura, ¿no? Imaginaros una persona, ¿no? Un poco, la gente parece casi, no sé si decir un dromedario, ya no sé qué se puede ver aquí, o un hombre, o un murciélago casi, porque esto más que un hombro parece el ala de un murciélago, la cabeza del murciélago y el ala del otro murciélago. Miradlo como queráis, se llama hombro de la persona, será puntiaguda, hombro puntiagudo, cabeza y hombro puntiagudo. Lo que viene detrás de esta figura y lo que analizábamos, lo que estaba yo comentando, que decíamos y que era importante reseñar. Vamos a ver, me he olvidado las medias móviles. Sí, habíamos visto la importancia de la ruptura de una línea de tendencia, que ahora lo vamos a analizar, y que cuanto más grande sea el patrón, mayor será el movimiento subsiguiente, ¿no? Recordad en estos aspectos preliminares que estamos intentando evaluar. A lo que me refiero, que lo importante que tenemos que ver es que veáis un hombro, cabeza, hombro. Vamos a analizar esta segunda sentencia, esta segunda línea, como una ruptura de una línea de tendencia. Es decir, estamos en una tendencia alcista previa y de repente se rompe la línea de tendencia. ¿Lo veis? Se rompe la línea de tendencia. Por lo tanto, parece que hay posibilidad de entrecorto. No obstante, vamos a analizar cómo se mira esta figura. Sería como decir, bueno, aquí no entro en la primera ruptura, espero a lo mejor el pullback y la confirmación del pullback aquí para entrar corto en el valor y cogerme todo el tramo a la baja. Esta figura se interpreta de la siguiente manera. Tenemos, como veis, el hombro, la cabeza y el hombro, y se habla de una hipotética línea clavicular, es decir, una línea de la clavícula, que aparece de la unión de lo que es el hombro con la cabeza y al final del otro hombro. Perdonad porque ponerlo en verde. Vamos a ponerlo en otro color. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en azul fuerte.
esta es la famosa línea clavicular del hombro cabeza a hombro. Que simplemente, si os dais cuenta, en línea clavicular, pasar un poco, bueno, a lo que os guste, la verdad es como que más técnico, queda como más de hablar en la televisión y en la radio. Ha roto la línea clavicular, hay que ponerse corto, o si es un hombro cabeza hombro invertido, que ahora veremos, hay que ponerse largo. Realmente esto es un soporte, en toda regla. Si aquí es un soporte de, si poner que esto es un año. Y pues aquí, imaginaos que aquí han pasado 6 meses y aquí son los últimos 6 meses, pues esto es un soporte de los últimos 4 meses, en el que el valor cae a este nivel, sube, vuelve a caer al mismo nivel, sube, y de repente, aquí ya nosotros todos, no hace falta que supieseis el hombro cabeza a hombro. Miráis esto, joder, aquí en Jorge hay un soporte, si rompe el soporte me pongo bajista, acordaros de la estrategia efecto champán en el soporte, y aquí me pongo bajista. Pues sería lo mismo, pero todo acuñado con hombro, cabeza a hombro, bonito, y esto es la famosa línea clavicular. Realmente esta figura, aparte de que tiene su lógica porque es una ruptura de línea de tendencia, es una figura que resulta muy útil y que cuando se ve muy bien en el mercado, de forma muy nítida, ya no solo funciona por la lógica intrínseca que tiene o la lógica interna, sino que porque muchos especuladores se lanzan a devorar y se lanzan a ponerse cortos en este punto. Entonces, si se ponen cortos en este punto, pues va a haber esa profecía de autocumplimiento que va a sumar puntos a también la lógica un poco que tiene de una rotura de tendencia, y es lo que se ha llamado este patrón de hombro cabeza hombro, que es el hombro cabeza hombro normal es para pasar de una tendencia alcista a una tendencia bajista. De manera análoga, ahora también lo veremos, aparece lo que es el hombro cabeza hombro invertido, que es simplemente el espejo pero por el lado de abajo para cambiar de tendencia bajista a alcista de esta figura. Sería, vamos a verlo, lo tenemos aquí puesto, sería esta otra figura de aquí abajo. Y de manera análoga tendríamos una tendencia, aquí lo he exagerado un poco más, he puesto como más real, no una línea solo de tendencia, sino como con varios picos y valles, y el valor está bajando y de repente se llega a una especie de hombro, el valor vuelve a bajar, hace mínimos por debajo de los mínimos anteriores, hasta aquí todo bien, pero de repente ya sube y uy. La tendencia, aquí incluso si tuviésemos una media o lo que sea, una media, bueno, que es lo que sea, una media en vez de una tendencia bajista, porque bueno, tampoco, la verdad es que tampoco me he currado del todo el gráfico, ni tampoco quería, para que no veáis que siempre es perfecto, para ser una tendencia, pero bueno, más o menos aquí podemos decir que hay una tendencia previa bajista. Probablemente si trazásemos una media de X sesiones, de 30, de 50, incluso a lo mejor de 200, que en la que viene la tendencia más suavizada, como vimos hace 2 clases, pues podemos ver como justamente por aquí el precio se ponía por encima de la media, ¿no? Simplemente no hace falta trazar línea de tendencia bajista, y de repente se encadenan. De hecho es que el hombro, bueno, aquí tenemos la cabeza, que no sé si lo he puesto, sí, está aquí, perdón, la figura. Si os dais cuenta, el hombro es la primera vez que hay dos, bueno, perdonad, que me he ido adelantado. Voy a explicar el hombro cabeza hombro invertido antes de ver esto, y ahora vamos a verlo también en el otro lado, en el hombro cabeza y hombro normal. Digo, es una figura análoga a la figura anterior, simplemente que está al revés. Es decir, es como un espejo viendo la inversa. Aquí bajista y aparece el valor alcista. La tendencia se quiebra aquí. Tenemos por un lado lo mismo, tenemos aquí, pero en vez de un soporte, una resistencia que todos trazaríais probablemente aquí, que es la línea clavicular de este hombro cabeza hombro invertido, y cuando rompe la línea, una resistencia de los últimos X periodos. La resistencia de todo este tiempo de aquí es esta. Se rompe y se entra. Y aparte, si mucha gente está viendo, si esta figura es así de nítida, y se está viendo un hombro cabeza hombro invertido, pues la gente entra aquí, no solo los que apuestan por ruptura de resistencias, sino también los que están viendo un hombro cabeza hombro, y aumenta mucho aquí la demanda, y el precio pues probablemente al menos de un pequeño estirón hacia arriba. Como digo, la lógica que viene aquí es que en el segundo hombro, en este segundo hombro, aparece la primera vez que hay 2 mínimos consecutivos crecientes desde aquí. Fijaros que nunca ha habido 2 mínimos consecutivos crecientes. Es aquí donde aparece el primer mínimo consecutivo creciente. Entonces, tenemos un primer síntoma de que puede haber un cambio de tendencia. A muy corto plazo, el valor es tendencialmente alcista. Está claro que a largo plazo, en nuestro plazo principal, es bajista. Pero tenemos un pequeño alivio de los bajistas. Oye,
corto plazo somos alcistas. Podemos apostar en ello. Habrá muchos que se empiezan a poner largos y aquí, en este mismo punto, aquí se ponen largos y cogen luego estrategias para operar un hombro, cabeza y hombro. Yo creo que se podría escribir un libro con ellas. Hay muchísimas. Yo ahora os comentaré alguna de ellas. Pero algunos se pueden poner cortos aquí ya directamente, pero largos aquí directamente. Otros, bueno, también uno se puede poner corto y lógicamente te saltaría el stop. Si te pones, por ejemplo, corto, pues justo en la cabeza, pues te pondrías un corto a lo mejor con un stop aquí, te salta. Pero no, aquí vamos a verlo como que vamos a apostar porque la figura se forme, y una vez que forme vamos a ir a favor de la nueva tendencia que se va a formar, que en este caso sería alcista. Como digo, debería deciros ahora, recordármelo, parece que estamos en una clase presencial. Dejadme un segundito que me lo apunto en un papel y que os hable de el objetivo de este patrón, que es lo que antes comentábamos en aspectos preliminares, para que no se me olvide. Si fuese esto una clase presencial, os diría a alguno de los que os sentaseis aquí delante que me recordaseis antes de pasar al siguiente patrón, que os hablase de los objetivos preliminares, pero como no es así, pues no tengo otro remedio que apuntármelo aquí en una hojita que tengo para que no se me olvide, que es importante. Como digo, simplemente por verlo de manera análoga, tenemos que aquí pues pasa lo mismo. Tenemos el primer síntoma después de una tendencia alcista, y con la unión del hombro y la cabeza y el segundo hombro tenemos un síntoma, el primer síntoma de podemos unir dos máximos consecutivos decrecientes, que no lo podíamos haber hecho pues desde el principio que he montado aquí esta sucesión. Otra cosa importante, el volumen, o lo que se suele decir, acordaros que aquí está la famosa línea clavicular, y aquí es importante que tengáis en cuenta, lo voy a mencionar, yo creo que es importante que lo tengáis en cuenta, pero no es muy significativo, o no es lo más importante de todo lo que os estoy explicando, pero viene en un manual. Y el volumen en muchas ocasiones, y más como hemos comentado, vamos a volver a verlo lo vimos en los aspectos preliminares de cualquier patrón. En los patrones descendentes, lo que va a ocurrir es que el volumen suele ser importante y suele tener especial relevancia. Vamos a ver primero en los patrones ascendentes, que sería este. Estamos analizando. Lo que quiero que tengáis en presente. Se supone que el volumen tiene que ir de esta manera. El volumen del primer hombro tiene que ser el mayor de todos. Luego, en el siguiente hombro, el valor sube. Pero si miramos un gráfico de volumen, aquí vamos a ver ahora, vamos a pasar a popular, pero acordaros, el gráfico de volumen, indicar volumen. Aquí podéis ver más o menos cómo evoluciona el volumen en una determinada figura. El gráfico de volumen de la cabeza debería ser inferior. La segunda subida ya es como viene como con menos fuerza para que caiga, porque probablemente empiece a caer porque viene con menos fuerza, menos gente ya se está uniendo a la fiesta. Entonces, dicho volumen de la cabeza tiene que venir, o tiene que ser inferior al volumen que teníamos en el hombro izquierdo. Y luego, posteriormente, el volumen del último hombro también es con un volumen más pequeño que el del primer hombro, que era el volumen significativo, y se produce, y esto es lo que difiere un poco, que le da sobre todo más trascendencia para el hombro, cabeza y hombro invertido, pero la ruptura de la línea de soporte que tenemos aquí, o línea de clavicular, debería ser una ruptura con una gran virulencia, con un gran volumen. Cuanto mayor sea el volumen, se dice, de la ruptura de la línea clavicular, mayores probabilidades habrá de que comience, en este caso, una nueva tendencia bajista. Y como digo, esto lo dice el manual, y puede tener un poco también el sentido de cómo funciona un mercado, que se le da más importancia no a un hombro, cabeza y hombro normal, no a un cambio de tendencia alcista a tendencia bajista, sino al otro que habíamos visto, es decir, a un cambio de tendencia bajista en tendencia alcista. Esta ruptura de la resistencia que veíamos aquí, esta ruptura de esta resistencia, sí que se dice que la ruptura de este día, de la vela de este día, debería ser con bastante volumen para que hubiesen, o cuanto mayor sea el volumen, mayor probabilidad va a haber de que este hombro, cabeza, hombro invertido tenga su consistencia y el valor comience a subir. No obstante, lo del volumen, hay muchos escritos luego acerca de ellos, luego lo miras en operativa sistemática y quizás no dependa tanto. Por lo tanto, en principio, olvidaros del volumen
y según comencéis a utilizar esta serie de patrones y empecéis a curiosear, podéis empezar vosotros mismos a ver esa ruptura si se ha hecho con mucho volumen, si no. Aquí estaría lo contrario, es decir, el primer hombro con mucho volumen y luego la cabeza con un poco menos de volumen que este hombro, y cuando se forma el segundo hombro también con un poco menos de volumen que este hombro, y luego la ruptura con una, aquí es lo que me dicen los manuales, con una ruptura con un volumen muy fuerte. Si no os queréis liar, no pasa nada si prescindís del volumen, y si os queréis liar un poquito, pues mirar solo el volumen en la ruptura, que es realmente lo importante, que el volumen sea con una... Si el volumen de la ruptura es mayor que la media de las últimas semanas o los últimos meses mientras estaba construyendo el hombro cabeza y hombro invertido, pues mejor, tanto si rompe un hombro cabeza hombro invertido como si rompe un hombro cabeza hombro. Aunque, ya digo, los manuales, reitero, dicen que aún tiene más trascendencia o que se debería buscar un aumento significativo de volumen en estas rupturas de un hombro cabeza hombro invertido, de cambio de tendencia bajista alcista. Y lo último de teoría que me falta por explicar antes de ir al gráfico, que es lo que tengo aquí apuntado, antes de ir al gráfico y ver incluso alguna estrategia de cómo desempeñarla, es la siguiente. Es el objetivo, también muy de manual, que tienen estas figuras. Y se suele decir que el objetivo mínimo, vamos a ir primero al hombro cabeza y hombro normal, el objetivo mínimo que tienen estas figuras es el de medir, bueno, vamos a trazar la línea clavicular, la distancia que hay entre el punto más alto de la cabeza y la línea clavicular. Es como la clavícula. Bueno, esta distancia de aquí se mide, en un gráfico incluso se puede coger. Imaginaros que esto pasa que aquí no, en el Paint creo que no puedo arrastrar una línea, por lo menos no sé hacerlo. Pero imaginaros que esta distancia de aquí, luego lo vamos a hacer en un análisis gráfico práctico. Esta medida de aquí, imaginaos que son 4 puntos, 4 euros, pues se coge para abajo y se mira 4 euros. Por lo tanto, si estamos aquí en 20, aquí subió hasta 24, el objetivo mínimo de esta figura es llegar a los 16 euros. Por lo tanto, si os queréis poner una estrategia de que vais a poneros cortos este día, a lo mejor os podéis poner un stop justo por debajo de aquí, os podéis poner también un stop, luego lo veremos justo, como aquí se puede trazar una línea de tendencia, por debajo de esta línea de tendencia, o os podéis poner un stop, un porcentaje por detrás de este soporte. Y el objetivo, pues muchos lo buscan, yo creo, esto pues poner dónde paro. Muchas de las estrategias, o casi siempre lo más difícil es dónde cerrar la posición, más que dónde abrirla. Y más según vais aprendiendo cosas de análisis técnico, lo de dónde cerrar una posición es complicado y cada sistema tiene que hacerlo de una determinada manera. Por ejemplo, vimos un ejemplo en la clase anterior, viendo que dos medias pues que estaban cruzadas al alza, pues que se crucen a la baja. Vimos a lo mejor una determinada media, pues que el precio se ponga, en este caso, si volviese por encima de una determinada media, pues cerraríamos la posición. Y en otro caso se buscan estos objetivos, que en este caso, pues aquí, si estos son 20 euros y estos 24, sería pues un poquito antes de los 10. Sería exactamente, teóricamente, los 16 euros, pero para no ir apurados, pues podríamos cerrar en 16,33, por ejemplo. De manera análoga, en un cabeza y hombro invertido, pues tendríamos que el objetivo de esta figura sería, bueno, hallamos la línea clavicular, la trazamos, y este objetivo sería el mínimo, que si nos ponemos aquí largos, si compramos aquí acciones, lógicamente el stop loss, yo lo suelo poner, para serlo sincero, luego os explicaré alguna otra estrategia, pero se suele poner por debajo de esta línea tendencial. A mí me gusta ir mucho con la tendencia y lo voy subiendo, lo voy subiendo. Incluso va a llegar un momento en que me va a coincidir línea de tendencia con precio de ruptura. Entonces aquí abajo es un punto muy bonito, porque aquí tengo como dos. Imagínate, me pongo aquí cuando el precio esté aquí, o cuando estemos en este día de aquí, yo me pongo el stop aquí y estoy como doblemente protegido por la línea de tendencia y por esta ruptura, esta línea clavicular, que se me olvidó deciros, que como toda resistencia en este caso, primero resistencia, y esta resistencia luego probablemente actúe como soporte. Por lo tanto, si el valor vuelve a bajar, probablemente de aquí y luego venga a buscarla y de aquí ya tire para arriba, y al final tira. Bueno, vamos a ver un ejemplo con gráficos. Aquí os dejo la figura, que tenemos el hombro cabeza hombro normal, perdón, y el hombro cabeza hombros, bueno, hombro cabeza hombro, ahora corrijo sobre la marcha. Aquí cometí un pequeño, sí, el hombro cabeza y hombros invertido.